Hola, hola, bienvenidos y feliz domingo para todos. Hoy, 13 de junio del 2021, estamos en nuestro programa número 164 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Se acerca rápidamente la mitad de nuestra carrera y estamos realmente felices de compartirla junto a todos ustedes. Y queremos comenzar nuestro programa como lo hacemos siempre con nuestro devocional del día de hoy y les pido a todos que me acompañen. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Tu nación puede ser cambiada. Un título tan importante, sobre todo para nosotros en estos días que vivimos en nuestro país. Qué maravillosa noticia es saber que nuestra nación puede ser cambiada. Habían 10.000 prostitutas ofreciendo sus servicios en las calles de Londres. Por todos lados se bebía alcohol desenfrenadamente y se hacían apuestas. El Reino Unido se había sumido en la decadencia y en la inmoralidad. Todo esto sucedía en el siglo XVIII y las iglesias habían perdido gran parte de sus fieles, como lo han hecho en las últimas décadas. Algunas partes de la iglesia se habían sumido literalmente en el paganismo. Aún así, la nación fue cambiada. La predicación de Wesley y Whitefield comenzó a hacer efecto. Miles de personas respondieron a su mensaje y se encontraron con Jesús. Robert Rijkes empezó su primera escuela dominical en 1780. En el transcurso de 5 años, el crecimiento de aquella idea suya alcanzó a 300.000 niños que no pertenecían a ninguna iglesia. Para 1910, había 5.668.760 niños en las escuelas dominicales. Dios suscitó a Wilberforce y Shaftesbury y otros. No solo cambiaron los corazones de los individuos, sino que la nación entera fue transformada. Al observar nuestro mundo hoy vemos que está cambiando más rápido que nunca. En los últimos años se ha dado un cambio enorme, político, económico y tecnológico. En cambio, generalizando, se está dando en muchos países de todo el mundo. ¿Cómo puede cambiar el ambiente espiritual en tu nación? Proverbios capítulo 14 nos habla de gente específica. El autor de Proverbios dice: la justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. En las palabras de la traducción de la Biblia The Message, la devoción a Dios hace fuerte un país. El pecado destruye una nación, mientras que la santidad la exalta. La justificación conlleva tener una serie de relaciones adecuadas. La número 1, paz con Dios. La justificación empieza por hacer las paces con Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Comienza por el temor de Dios, en el buen sentido del respeto propio hacia el Señor. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida, dice el proverbio en los versos 26 y 27. La segunda cualidad que observamos es paz con los demás. En cuanto dependa de ti, vive en paz con todos, dice Romano capítulo 12, verso 18. Las relaciones adecuadas con los demás se caracterizan por unas palabras y unas acciones justas. Lo primero muestra palabras. Nuestras palabras tienen que ser verdaderas en vez de mentirosas, pues el testigo verás libra de la muerte, dice el proverbio verso 25. Segundo, nuestras acciones tienen que demostrar un deseo de bienestar para los demás. En vez de ser pronto para la ira, sé paciente, sé generoso con quienes pasan necesidad. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios, quien se apiada del necesitado. Dios muestra su complacencia hacia aquellos que actúan con sabiduría. Tercera cualidad de estas relaciones adecuadas: paz con nosotros mismos. La justificación conlleva tener una
civilización adecuada con nosotros mismos. Puedes conocer la paz. Paz en el corazón da salud al cuerpo, dice el verso 30. La ira, la falta de perdón, la envidia y los celos pueden dañar tu cuerpo físicamente. Líbrate de todas las cosas malas y tener tu corazón en paz es bueno para tu salud. En última instancia, esta paz proviene de estar satisfecho con el presente y el futuro, pues los justos tienen un refugio cuando mueren, dice el verso 32. Para aquellos que tememos al Señor, Él se convierte en nuestro refugio en el presente y en el futuro. El libro de Hechos, en el capítulo 8, nos habla de una enseñanza poderosa. La iglesia primitiva estaba formada por gente como tú y como yo, y aún así fue capaz de cambiar al mundo. El mundo entero fue transformado como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos dice cómo sucedió esto. Predicaban el mensaje de Jesús por donde quiera que iban. En este pasaje vemos que predicaron tanto a multitudes como a personas particulares como Simón, el hechicero, y el eunuco de Etíope. Las naciones están compuestas por ciudades, pueblos y aldeas. Ellos predicaron el evangelio en las tres. Felipe predicó en la ciudad de Samaria. Pedro y Juan predicaron el evangelio en muchas aldeas de Samaria. Y Felipe predicó el evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea. Su predicación estaba acompañada por tres factores, de hecho, que la aceleraron. El primer factor que queremos mencionar aquí es la persecución. Empezó con muchas persecuciones. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. La dispersión trajo consigo gran bendición. En todas partes donde iban, anunciaban al Mesías. Una y otra vez en la historia de la iglesia, la persecución y la oposición han dado un fruto insospechado. Es fácil desanimarse cuando experimentamos reveses, pero esto nos recuerda que Dios puede usarlos de maneras sorprendentes. El segundo factor que aceleró la predicación de la iglesia primitiva fue la oración. En este pasaje vemos la importancia de la oración. Pedro y Juan oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Simón era un mago conocido que asombraba a todos con su hechicería y los tenía comiendo de su mano. Aunque Simón creyó y fue bautizado, quiso, sin abandonar sus antiguos caminos, comprar al Espíritu Santo. Esto no impresionó a Pedro, pues él le contesta y le dice: que tu dinero perezca contigo. Ruega al Señor, tal vez te perdone. Al haber tenido esta mala intención, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Simón se dio cuenta de que solo el Señor podía salvarlo y les pidió que oraran por él. La tercera marca importante, el tercer punto, este tercer factor que hizo que la iglesia primitiva fuera acelerada en sus predicaciones fue el poder. La iglesia primitiva se caracterizaba por una efectividad enorme. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Dependían totalmente del Espíritu Santo. El encuentro de Felipe con el etíope no fue resultado de una planificación estratégica, sino que el Espíritu Santo le dijo a Felipe. El resultado de que siguiera la inspiración del Espíritu Santo fue la notable conversión del etíope que ha afectado a toda la nación de Etiopía hasta incluso el día de hoy. El Espíritu Santo es el agente que puede traer el cambio a una nación, el cual comienza por el cambio en la vida de las personas. Merece la pena recapitular los factores que se dieron en el cambio de aquel etíope.
Primero, el Espíritu de Dios preparó su corazón. El etíope es sincero acerca de su ignorancia, pues lo expresa en el versículo 31. Él busca respuestas y su orgullo no le impide pedir ayuda. No hay de qué avergonzarse por no siempre entender lo que lees en la Biblia. Lo sabio es recabar ayuda de gente de confianza o de comentarios de la Biblia que te ayuden a aplicarla a tu vida. Lo segundo, el Espíritu de Dios trabaja mediante la palabra de Dios. Cuando el etíope lee el libro de Isaías, empieza a encontrar respuestas. A menudo el Espíritu Santo usa a un agente humano para ayudar a desentrañar, explicar y aplicar las Escrituras. Eso es lo que ocurrió en este caso cuando, comenzando por Isaías capítulo 53, Felipe explica las buenas nuevas acerca de Jesús. El Espíritu Santo cambia el corazón del etíope de una manera tan radical y completa que éste cree inmediatamente y pide ser bautizado. No hay agente de cambio más poderoso que el Espíritu Santo. Segunda de Samuel capítulo 20 al 22 nos habla de la oración apasionada. Las batallas de la vida de David parecen no acabar nunca. En el pasaje que leeremos hoy veremos otras dos batallas más. Primero, hay un malvado que se llama Sabá. Este es un eco de la lucha y las dificultades de David con Absalón. El pueblo de Israel parece extremadamente voluble, pues todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá. El Señor dio a David la victoria sobre Sabá, pero inmediatamente después hay otra batalla a la vuelta de la esquina. Hubo una hambruna por 3 años consecutivos. Al afrontar la nación el desastre, David buscó el rostro del Señor. A veces hace falta que suceda una gran calamidad para que nos pongamos de rodillas. Dios le habló cuando oró. Dios le pidió cuentas de la promesa que fue hecha a los Gabaonitas. En el capítulo 9 de Josué leemos esta promesa. A pesar de ella, Saúl había tratado de aniquilarlos, pero las promesas hechas ante el Señor son importantes y no se pueden romper a la ligera. Las promesas más comunes hoy en día son los votos matrimoniales, los juramentos de decir la verdad ante los tribunales. Dios solo respondió a la oración hecha en favor de aquel país después que David enmendara las cosas y cumpliera el juramento hecho a Dios. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 14, versos 25 al 35. El testigo que dice la verdad salva vidas. El testigo falso propaga mentiras. El que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. El que respeta al Señor obtiene vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Es un honor para el rey gobernar sobre muchos y una ruina gobernar sobre pocos. El que mantiene la calma es inteligente, el que se enoja fácilmente es un tonto. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. El que explota al pobre ofende al Creador, pero el que tiene compasión honra a Dios. El perverso cae por su propia maldad, pero el justo encuentra refugio en su honestidad. El sabio piensa con inteligencia, pero el ignorante no sabe qué es eso. La justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. El gobernante favorece al funcionario inteligente, pero descarga su ira sobre el incapaz. Hechos capítulo 8, versos 4 al 40. Sin embargo, todos los que huían habían anunciado el mensaje de las buenas nuevas de salvación por donde quiera que iban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Muchos que tenían espíritus malignos fueron sanados. Los espíritus se les salían dando alaridos. También fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban muy contentos.
Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todos, importantes o no, le prestaban atención y decían: este hombre es el gran poder divino. Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podrías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad. Pídele al Señor que te perdone tus malas intervenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Entonces Simón contestó: pidan por mí al Señor para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Una vez que los apóstoles dieron testimonio de lo que sabían de Jesucristo y anunciaron el mensaje del Señor, regresaron a Jerusalén. Por el camino entraron a muchos pueblos samaritanos y anunciaron la buena noticia de salvación. Un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate al carruaje. Felipe corrió hasta el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje, hasta que llegó a Cesarea. Segunda de Samuel, capítulo 20. En ese lugar había un hombre perverso de la tribu de Benjamín que se llamaba Sabá, hijo de Bicri.
Sabá tocó la trompeta para reunir al pueblo y dijo: «No tenemos herencia con David, no tenemos nada que ver con el hijo de Isaí. Vamos a casa, Israel, a nuestras propias carpas». Así que todos los israelitas dejaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Pero el pueblo de Judá se quedó con su rey todo el camino, desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David regresó al palacio en Jerusalén, puso a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio en una casa bajo vigilancia. David se encargaba de ellas y les daba de comer, pero nunca volvió a acostarse con ellas. Allí permanecieron como si fueran viudas hasta que murieron. El rey le dijo a Amasá: «Dile al pueblo de Judá que se reúna conmigo en 3 días. Tú también debes estar ahí». Así que Amasá fue a reunir al pueblo, pero le llevó más tiempo del tiempo dicho. Entonces David le dijo a Abisai: «Sabá, hijo de Bacri, representa más peligro para nosotros que Absalón, así que persíguelo con mis oficiales. Apresúrate para que no entre en las ciudades amuralladas, porque si lo hace, no podremos atraparlo». Así que Joab salió de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bacri. Joab llevó a sus propios soldados junto con los cretenses y filisteos. Cuando Joab y el ejército llegaron a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Llevaba puesto su uniforme, un cinturón y una espada envainada, pero al caminar la espada se le cayó. Joab le preguntó a Amasá: «¿Cómo estás, hermano?». Con la mano derecha, Joab lo tomó por la barba para saludarlo de un beso. Amasá no se fijó que Joab tenía una espada en la mano. Joab se la clavó en el estómago a Amasá, haciendo que sus entrañas se derramaran por el suelo. Joab no tuvo que clavarle la espada de nuevo, pues ya estaba muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai empezaron a perseguir a Sabá, hijo de Bacri. Uno de los soldados jóvenes se quedó con el cuerpo de Amasá y dijo: «Todos los que apoyen a Joab y a David, sigan a Joab». Allí estaba el cuerpo de Amasá todo cubierto de sangre en medio del camino. El hombre que lo vigilaba vio que todo el ejército se detenía a verlo. Entonces lo sacó del camino, lo puso en el campo y lo cubrió con un trapo. Después de quitar el cuerpo del camino, la gente pasaba y seguía a Joab uniéndose a él en la persecución de Sabá, hijo de Bacri. Sabá, hijo de Bacri, recorrió todas las familias de Israel rumbo a Abel-met-macá. Los beritas también siguieron a Sabá. Al llegar Joab y sus hombres a Abel-bet-macá, rodearon el pueblo, construyeron una rampa contra la muralla de la ciudad para poder treparla y también empezaron a derribar la muralla. Al verlos, una mujer sabia que vivía en esa ciudad les gritó: «Escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que pueda hablar con él». Cuando Joab fue a hablar con la mujer, ésta le preguntó: «¿Es usted Joab?». Joab contestó: «Sí, soy yo». Entonces la mujer dijo: «En la antigüedad la gente decía: pide ayuda en Abel y encontrarás lo que necesites. Yo soy una de las muchas personas pacíficas y leales de este pueblo. Usted está tratando de destruir una metrópolis de Israel. ¿Por qué quiere destruir algo que le pertenece al Señor?». Joab contestó: «Yo no quiero destruir ni acabar con nada, pero en tu ciudad hay un hombre de la tierra de Efraín que se llama Sabá, hijo de Bacri. Este hombre se ha rebelado contra el rey David. Solo entréguemelo y dejaré la ciudad en paz». La mujer le dijo a Joab: «Está bien, le arrojaremos su cabeza sobre la muralla». Entonces la mujer les habló de manera muy inteligente a todos los habitantes de la ciudad. El pueblo le cortó la cabeza a Sabá, hijo de Bacri, y se la arrojaron a Joab sobre la muralla. Joab tocó trompeta y el ejército salió de la ciudad. Los soldados regresaron a casa y Joab regresó a Jerusalén, donde estaba el rey. Joab era capitán de todo el ejército de Israel. Benanías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los cretenses y filisteos. Adonirán supervisaba a los hombres que realizaban trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira y el Yaritita era sacerdote personal de David.
Segunda de Samuel, capítulo 21. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. David oró al Señor y el Señor le contestó: Saúl y su familia asesina son la causa de la escasez de alimentos por haber matado a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas sino amorreos, y los israelitas habían prometido no hacerles daño, pero Saúl trató de matarlos debido a los celos que tenía del pueblo de Israel y de Judá. El rey David reunió a los gabaonitas y les preguntó: ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel para que ustedes bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas le contestaron: No hay suficiente oro ni plata para que la familia de Saúl pague por lo que hizo, pero nosotros no tenemos derecho de matar a nadie en Israel. David dijo entonces: ¿Qué puedo hacer por ustedes? Los gabaonitas respondieron: Saúl hizo planes contra nosotros, trató de destruir a nuestra gente que viva en la tierra de Israel. Entréganos a 7 de los hijos de Saúl, el elegido del Señor, para que los ejecutemos ante el Señor en el monte Gibeá de Saúl. El rey dijo: se los entregaré. Pero el rey protegió al hijo de Jonatán, Mefiboset. Jonatán era hijo de Saúl, pero como David le había hecho una promesa a Jonatán con el Señor como testigo, el rey no los dejó hacerle ningún daño a Mefiboset. David les entregó a Armoní y Mefiboset los hijos de Saúl y a su esposa Ribsa, la hija de Aja. Saúl también tenía una hija llamada Merab, quien estaba casada con Adriel, hijo de Barzillai, el Mejolalita. Así que David tomó a los 5 hijos de Merab y Adriel y se los entregó a estos 7 hombres, a los gabaonitas, quienes los llevaron al monte y los ejecutaron ante el Señor. Así murieron al mismo tiempo los 7 durante el principio de la cosecha de cebada. Entonces Rizpa, hija de Ayá, tomó una tela de luto y se la puso sobre la roca, y así quedó la tela desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Rizpa vigilaba los cuerpos día y noche. De día no dejaba que se acercaran las aves de rapiña y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. Entonces la gente le dijo a David lo que estaba haciendo la concubina de Saúl. Entonces David recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabes de Galaad. Los hombres de Jabes de Galaad habían tomado los restos de Saúl y Jonatán cuando los mataron en Gilboa. Los filisteos habían colgado sus cuerpos en la pared de Betzán, pero los hombres de Jabes de Galaad habían ido ahí y se los robaron. David escogió y recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabes de Galaad, junto con los cuerpos de los 7 hombres que estaban colgados. Sepultaron los restos de Saúl y su hijo Jonatán en el área de Benjamín y los sepultaron en uno de los túneles de la tumba de Quis, papá de Saúl. Dios escuchó las oraciones del pueblo en esa tierra porque hacían todo lo que el rey les ordenaba. Los filisteos atacaron a Israel y así que David y sus hombres salieron a pelear contra ellos, pero David se sintió muy cansado y débil. Entonces Isbi-Benob, uno de los soldados consagrados al dios Rafá, pensó en matar a David. Tenía una espada nueva y su lanza pesaba más de 3 kilos, pero Abisai, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron: de ahora en adelante que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda a su mejor líder. Después hubo otra batalla con los filisteos en Gob. Sibecai, el Husatita, mató a Saf, otro de los soldados consagrados al dios Rafá. De nuevo, hubo otra batalla en Gob contra los filisteos. El Hanán, hijo de Yaré, Orejín de Belén, mató a Goliat el Gitita. Su lanza era tan grande como rodilla de un telar. Hubo otra batalla en Gad. Había allí otro soldado consagrado al dios Rafá, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este hombre se puso a desafiar a los israelitas y a burlarse de ellos, por lo cual
Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. David y sus hombres mataron a estos 4 soldados consagrados al dios Rafá de Gat. Muy bien, y hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy. Quiero compartir con ustedes esta palabra de oración. Señor, oro para que nuestra nación se vuelva a ti y para que el nombre de Dios sea respetado nuevamente en el Parlamento, en el gobierno, en las escuelas y en los tribunales de justicia. Ayúdanos a dar prioridad a los pobres y ser generosos con los necesitados. Señor, ayúdanos a ser más como la iglesia primitiva. Ayúdanos a orar más y a seguir la inspiración del Espíritu Santo día a día. Oro para que nuestra nación sea transformada a medida que la gente llegue al conocimiento de ti. Señor, busco tu rostro en nombre de nuestra nación. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser una nación que te honra con fidelidad a nuestros votos matrimoniales y a la veracidad de nuestros tribunales de justicia. Señor, te pido una vez más que respondas a la oración en favor del país, que nuestra nación se vuelva a ti y que tu nombre sea honrado y venga tu reino. Amén. Y así hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, domingo 13 de junio del 2021. Gracias a todos por estar del otro lado, por seguirnos y por aceptar el desafío de compartir los 365 días junto a la palabra de Dios. Es un placer para mí compartirlo con ustedes y los espero mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.